Para bajar la inflación en Argentina, lo que el gobierno debería hacer es bajar la tasa de interés. Eso es exactamente lo contrario a lo que opina la enorme mayoría de los economistas. En general, los economistas creen que si vos bajás la tasa, eso hace subir la inflación. Y que si vos querés bajar la inflación, lo que tenés que hacer es subir la tasa. ¿Por qué digo que bajar la tasa de interés ayudaría a bajar la inflación? Las razones son varias. Acá voy a explicar la más simple, y es que si el gobierno sube la tasa de interés, eso lo obliga a emitir más pesos para pagar intereses sobre su deuda en pesos. Fíjate qué ridículo que es el hecho de que para combatir la inflación, la herramienta que se usa es emitir más pesos. O sea, te dicen que la causa de la inflación es la emisión de pesos y para frenar la inflación, la propuesta es emitir más pesos. Fíjate en esto que dice Caputo. Y eso llevó un poco a contradecir lo que la gran mayoría de los economistas nos pedía u opinaba en ese momento. En cualquier programa de estabilización, naturalmente, para correr menos riesgos, se pide una tasa de interés real positiva. Bueno, piensen ustedes que a 3 bases monetarias en pasivos remunerados con una inflación del 25,5 en diciembre, digamos que si hubiéramos seguido el consejo de poner una tasa real positiva, digamos 30%, hubiéramos tenido que imprimir una base monetaria más solamente en diciembre, lo que nos hubiera puesto a igual demanda de dinero en 4 bases monetarias para enero, lo que nos hubiera forzado en enero a imprimir una base monetaria más y así sucesivamente. Y eso hubiera sido dramático por varias razones. Una, porque inevitablemente nos hubiera llevado a una hiperinflación o de mínima a una inflación altísima, pero sin duda, a menos en mi cabeza, a una hiperinflación. Está claro, ¿no? Si subíamos la tasa, eso nos hubiese forzado a emitir muchos más pesos, lo cual hubiese derivado en una hiperinflación. Estoy totalmente de acuerdo con el ministro de Economía. Ahora, la pregunta del millón es si esa política fue tan exitosa para bajar la inflación, ¿por qué no la continuaron? ¿Por qué en algún momento decidieron dejar de bajar la tasa? La razón tiene que ver con la forma en la que Milei entiende la política monetaria. Según Milei, el gobierno no debe manejar la tasa de interés, sino que lo que tiene que hacer es tratar de controlar la cantidad de dinero. Cuando vos haces eso, la tasa de interés se convierte en un barrilete que sube y baja, y eso fue justamente lo que pasó en Argentina. En julio de 2025 el gobierno elimina las LEFIs y a partir de ahí deja de manejar la tasa de interés y pasa a una política que se llama de agregados monetarios, y eso resultó en una suba de la tasa de interés que finalmente derivó en que subiera la tasa de inflación. Es verdad que en los 2 meses anteriores a julio, en mayo y junio de 2025, la inflación ya había empezado a subir, pero, si se fijan, los meses previos, en marzo y abril, la inflación había sido especialmente alta y eso tuvo que ver con que se anticipó un poco de inflación a esos 2 meses. Ahora, de fondo lo que hubo es este cambio de política monetaria que hizo subir la tasa y por eso subió la inflación hasta principios de 2026. A principios de 2026, el gobierno vuelve a cambiar la forma en la que maneja la política monetaria. Lo que hace es, el Banco Central empieza a emitir pesos para comprar dólares y es el Tesoro el que empieza a manejar la tasa de interés
cuando hace las licitaciones de sus bonos. Es muy técnico lo que estoy explicando, pero la idea fundamental es que el gobierno vuelve a manejar la tasa de interés. Y de hecho empieza nuevamente a hacer que baje esa tasa de interés. Es por eso que la inflación volvió a su sendero descendente. Al día de hoy, julio 2026, la tasa de interés se mantiene estable y la inflación también se mantiene estable aproximadamente en 1.9-2% mensual. Es fundamental entonces que el gobierno vuelva a bajar la tasa de interés, aunque lamentablemente pareciera que no lo va a hacer, y desde mi punto de vista lo esperable es que suba la tasa de interés y por lo tanto la inflación vuelva a subir. Si te gustó este video, ponle like, compartilo, seguime si lo estás viendo por Instagram o suscríbete si lo estás viendo por YouTube. Nos vemos en el próximo video.